Lino, titular de Consumidores Libres, para contarnos un poco cómo se está viviendo toda esta crisis en los consumidores. Héctor, buen día. Buen día, Gracias Héctor. por venir. Gracias. ¿Cómo les va? Bien. Bueno, empecemos por las medidas que fueron anunciadas la semana pasada, esa disminución del IVA, la quita del IVA a los alimentos. Ya han pasado varios días. ¿Se puede hacer un análisis de si fueron efectivas o no, Héctor? Bueno, en primer lugar, yo estoy totalmente de acuerdo con la eliminación del IVA a los alimentos. Vengo luchando desde hace décadas en ese sentido por considerarlo uno de los impuestos más regresivos que existen. Paga la misma alícuota la persona más rica, más adinerada, más poderosa que la persona más pobre, más humilde, más necesitada. Ahora, las cosas hay que hacerlas bien para que den resultado. Primero, se hizo a través de un decreto de necesidad de urgencia. Cuando el artículo 99 de la Constitución Nacional prohíbe expresamente al Poder Ejecutivo Nacional dictar decretos de necesidad de urgencia en determinadas materias, entre las cuales está la tributaria. Claro. Esa es una atribución propia, indelegable del Congreso Nacional, porque además el IVA es un impuesto que se coparticipa. El 89% de lo que se recauda va a las provincias y el 11% a la Seguridad Social. Eso por un lado. El decreto que establece la quita del IVA no está a todos los productos que consumimos. De acuerdo al INDEC, hay 50 grupos de productos que son los de consumo masivo por la población. En el decreto se establecieron solamente 13 de los 50. Sí. Que no incluye carnes, verduras, frutas, no están, fundamental. No está ni la carne vacuna, ni la del pollo, ni la de cerdo, ni la de pescado. Tampoco están las frutas y tampoco están las verduras. Y tampoco hay un solo producto para los celíacos, que son en general los productos más caros, y no hay uno solo. Se discriminó. Se ignoró por completo en el decreto. Pero ¿cómo se aplica ese 21%? Porque no termina siendo un 21%. Claro, es complicado, porque en los eslabones anteriores también se va estableciendo el IVA. Para simplificarlo, el IVA del 21% termina en la parte final siendo el 19,5%. El resto quedan los eslabones anteriores. Y la del 10,5 en la parte final es el 9,5, el 8,5 quiere decir que el resto quedan los eslabones anteriores. Pero acá hay un problema. En el decreto no se estableció que cuando uno va y paga con la tarjeta de débito, te acreditan la parte que te corresponde al IVA. Eso no se estableció. ¿Cómo sabemos que nos han descontado o no el IVA en una economía donde todos los días se modifican los precios? Claro, porque yo le iba a decir, uno se puede dar cuenta en productos que consume, le diría, a diario. Pero ¿qué pasa? De un día a otro vos vas al supermercado y te cambiaron el precio, entonces es imposible. En relación con esa devolución por parte de la tarjeta, si se quiere, Sica, el ministro Sica lo que dijo fue que en realidad no se implementó de esa manera porque no todos usamos tarjeta de débito. Perfecto, pero para los que la utilizan, por lo menos hubiera sido una solución. Lógico. Además, hay que resolver el problema de los comercios de proximidad, que en general son monotributistas, y en consecuencia... El almacenero de barrio, Polino. Claro, ¿y cómo descargan el IVA si no son consumidores finales? Entonces, una medida correcta, interesante, por la cual venimos luchando desde hace décadas, se toma de manera apresurada, improvisada, por funcionarios que no creen en esta medida, porque si no lo hubieran tomado con anticipación, la tomaron a las apuradas después del resultado electoral adverso de agosto, a ver cómo puede influir en las elecciones. Y además, el decreto dice, esto tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de este año. Cuando se dictan medidas de este tipo, no se le pone en plazo. Se supone que van a tener vigencia... No sé cuál es la información que tienen ustedes en cuanto a la experiencia de los consumidores. Cuento mi experiencia personal de ir al supermercado. Aquellos productos que están incluidos dentro de la canasta básica, que les aplica la quita de IVA, pero que además son productos dentro del acuerdo de precios esenciales, vi mucho faltante. Sí.
Hay 64 productos en el listado de precios, productos esenciales, que tiene vigencia ahora hasta el mes de octubre. Tengo la información de la Secretaría de Comercio que lo van a prolongar hasta diciembre, y de esos 64 van a haber 40 a los que le va a tocar la quita del IVA. Claro. La disminución Pero del si IVA. están, y si el consumidor lo encuentra. Si es que se ahí está el encuentra. tema. Si es que se encuentra. Bueno, la Secretaría de Eso es- Comercio dijo que iba a reforzar los controles, que se iba a sancionar. ¿Pasó? Bueno, esperemos que lo hagan. Hasta ahora no hay ningún tipo de control, no hay ningún tipo de Y hay sanción. faltantes. ¿Cómo? Hay faltantes, digamos. Pero Este por mismo supuesto. panorama que vi yo en un supermercado Pero puntualmente por se supuesto, repite. de esos 64 productos, además hay un cumplimiento muy dispar. Hay una cadena de supermercados que en general cumple en un 40-50%. Pero hay otra cadena de supermercados que pertenece al mismo grupo económico, que es una cadena extranjera, que uno va a ese supermercado y podés encontrar, en el mejor de los casos, el 5, el 10% de cumplimiento del programa. Sí. Y no hay ningún tipo de sanción hasta el día de hoy. Y esto es fácilmente Claro. comprobable. Colino lleva todos los papeles de los precios de ir al supermercado. En los últimos días, lo que dice seguramente el vecino o la vecina cuando va al súper, siguen aumentando los precios. Pero por supuesto, todos los días se producen remarcaciones de precio. Nadie sabe hoy cuál es el precio justo, el precio lógico, razonable de un producto. Si por horas te están modificando, Sí. con una economía... 2.417 ahora el riesgo país. Claro, con una economía bimonetaria, donde prácticamente está dolarizada la economía. Cada vez que aumenta la paridad cambiaria, te modifican los precios hacia arriba. Ahora, cuando el dólar baja, después nadie se da por enterado. Ahora, este aumento al 60, 61 pesos el dólar, esto va a impactar fuertemente en los precios. Sí, es decir, todavía el impacto no se ve al 100%, Claro. ¿no? Por eso se habla de una inflación Por la en recesión. septiembre del 7%, hasta 7% de inflación. Esta cifra la daban con la primera devaluación de la Sí. semana pasada, sin incluir esta. No la trasladan totalmente No. por la recesión Exacto. que existe, por la caída en el poder de compra, por la... Si uno analiza detenidamente cómo se redujo el consumo de leche promedio por habitante y por año, es realmente Ahí está, ¿cómo preocupante. cambiaron los hábitos de los consumidores? Mira, bajó enormemente el consumo de leche, Sí. bajó enormemente el consumo de carne vacuna, pasamos de 75 kilos promedio por persona y por año a menos de 50 kilos, de 44 litros promedio de leche, promedio por persona y por año, a menos de 40 litros. Aumentó el consumo de las polentas y harinas, por eso es que aumentó en la población el sobrepeso y la obesidad como consecuencia de la mala alimentación. Ahora, el menor consumo de leche, esto va a traer consecuencias en el desarrollo mental y físico de la niñez argentina cuando sean jóvenes, porque esto va a afectar el desarrollo no solo físico, sino mental de parte importante de una generación. Héctor, en cuanto al traslado de precios, cuando solemos hablar con algunos comerciantes, principalmente pequeños comerciantes, que son quienes tienen mayor conciencia y a la vez menos espalda para Claro. soportar una crisis, dicen yo no puedo trasladar la devaluación al 100% al precio, Claro. porque si no, no vendo absolutamente nada. Claro. Bueno, las grandes cadenas, esto... En general hay un traslado, no sé si del 100%, pero del 90-80%. ¿Cómo ha cambiado el hábito de compra en la gente en cuanto a si siguen comprando, por ejemplo, en los hipermercados y aprovechan los días de Claro. descuento o el descuento de determinada tarjeta, o hay una compra ya bueno, compro para consumir lo que voy a comer hoy, mañana veo? Hay un sector de la sociedad que compra lo que hoy va a consumir. Hay un aumento de las ventas, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, en las ferias itinerantes, Sí. que tienen en general productos de buena calidad. Muy buena calidad y pero- buenos precios, ¿no? Pero buenos precios. Es importante en estas circunstancias Sí. que se reúna urgentemente el Congreso Nacional y que discutan algunos de los proyectos presentados y aprueben la ley de góndolas.
Porque ¿No estaba encaminada la ley de góndolas? ¿No había consenso de todos los bloques? se comenzó a tratar en el mes de mayo de este año en la Comisión de Defensa del Consumidor de la Cámara de Diputados de la Nación. Después entramos en el proceso electoral y hasta ahora no se avanzó. La ley de góndolas, para que se entienda, hace que haya competencia, que el vecino, que la vecina cuando vaya al supermercado encuentre diferentes marcas no monopólicas y así pueda tener el precio justo, puedan bajar los precios, Claro, tendrían que bajar los precios. Claro, que en los supermercados de grandes superficies se destine una parte de las mismas. Hay proyectos que hablan de un 20, de un 30% para poder exhibir y vender productos elaborados por las economías regionales, por pequeñas y medianas empresas que puedan hacer la competencia con los productos elaborados en general por las grandes empresas, que por otra parte son en el 90% todas de capital extranjero. Claro. Héctor, vamos a compartir, si le parece, algunas cifras que se conocieron esta semana y que habla de nosotros, de los argentinos, a la hora de consumir. ¿En qué gastamos nuestro sueldo los argentinos en el marco de esta crisis? Claro, el 69,4% de los gastos de consumo masivo que hacen los argentinos se paga en efectivo y el 19,4% lo hace con tarjeta de crédito o débito. ¿Hay un incremento en la utilización de la tarjeta de crédito para financiarse porque no hay disponibilidad de dinero y hay que comer y por lo tanto utilizo la tarjeta, o en realidad el argentino sigue yendo por la cuestión del efectivo? En sectores de la clase media media, clase media alta se utiliza la tarjeta en general de débito y de crédito. En los sectores más bajos de la sociedad en general se paga al contado y ahora pidiendo a crédito, es decir, como en otras épocas con la libreta que se compraba y se pagaba a fin de mes. Claro. Más que se usa en deuda ahora, me parece, ¿no? Con la tarjeta de crédito. Sí. Seguimos repasando cómo ha cambiado también el consumo y en qué puntualmente. Alimentos y bebidas no alcohólicas un 22,8%, servicios, agua, gas y luz un 14,5% y el transporte un 14,4%. Nosotros estamos hablando ahora de los alimentos porque sin lugar a dudas es lo más importante y si se quiere lo más crítico, pero por supuesto los aumentos se trasladan, lamentablemente se han trasladado a todos los rubros y enseguida vamos a hablar con Héctor también de la salud porque hay un nuevo aumento en las prepagas en septiembre, hay otro en octubre y otro aumento en noviembre. ¿Dónde compramos los argentinos? Es la pregunta. En negocios especializados, un 35%. En autoservicios, 19,3%. Va a los supermercados, un 25,2%. Paga alimentos y bebidas en efectivo, un 83%, en relación también a lo que marcaba recién Héctor Polino. En negocios especializados, 35%, superando a los que van al súper en un 25,2%. Se da también el cambio de hábito a muchos mayoristas, ¿no? Que antes iban a un sector nada más, que eran los supermercadistas, los almaceneros, y ahora se juntan familias para ir a comprar. Exactamente, haciendo compras comunitarias. Es importante que el consumidor se oriente a comprar en las cooperativas de consumo, que existen sobre todo en el interior del país, donde pueden comprar buenos productos a precios menos caros. Héctor, si le parece, vamos a repasar con Anita qué está pasando en las redes sociales. Ustedes del otro lado nos pueden contar cuál es su experiencia de compra, qué han dejado de consumir. Si se quiere también algún tipo de consejo como el que acaba de dar Héctor. Ani, buen día. Buen día, chicos. Como explicaban recién ustedes, nosotros hicimos una encuesta en Instagram para consultarle a nuestros usuarios, a nuestros seguidores, cómo compraban ellos, si lo hacían en efectivo o lo hacían también con tarjeta, cómo cambiaron sus hábitos de consumo. Todo eso lo vamos a estar viendo en un momento. Justo acá tengo el resultado de la encuesta. Explicábamos, un informe del INDEC reveló que el 69,4% de los gastos de consumo es masivo que hacen los argentinos y se paga en efectivo, y el 19,4% se abona con tarjeta de crédito o débito. Nosotros consultamos y el 59% nos respondió que la mayoría de sus compras es en efectivo, mientras que el 41% lo hace con tarjeta. También vamos a estar hablando de cómo cambiaron sus consumos, sus hábitos de consumo durante este último tiempo. Nos pueden contar desde Instagram en @C5N, pero lo que les voy a contar ahora es que en esta era digital, en la época del e-commerce, también los consumos se ven afectados, por supuesto, por la inflación. ¿Qué es lo que ocurre? Que hoy por hoy 9 de cada 10 personas ya compraron por internet. Pero lo que está ocurriendo en Argentina en este último tiempo es que lo más vendido por internet son los productos alimenticios y las bebidas. Acá tenemos una placa que es un relevamiento de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico
que lo que dice es que justamente, como les decía, los alimentos es lo que más se compra por internet hoy por hoy y las bebidas, mientras que recién en un tercer lugar entra la indumentaria infantil y los accesorios. Y recién en cuarto y quinto lugar el calzado deportivo y las herramientas, que son cosas que en realidad uno creería por sentido común que es lo que más se compra por internet o lo que más uno recibe desde su hogar. Pero no, en Argentina, a raíz del consumo, de la inflación y de los cambios de consumo, lo que más se compra son alimentos y bebidas, tanto alcohólicas como no alcohólicas. Buena data, buena data. ¿Responde eso, Ani? Y le preguntamos también a Héctor en función a su experiencia de contacto con los consumidores. ¿Responde que la compra de alimentos y bebidas se haga por e-commerce porque hay otras promociones o más bien por una cuestión de hábitos y de comodidad? Bueno, en general que se haga por una cuestión de hábito, pero también tener en cuenta las promociones. Sí. Hay como promociones muy fraudulentas, podríamos decir, ¿no? Que la segunda compra hacen un descuento del 70, del 80%. La letra chiquita, Polino. Tener en cuenta que cuánto te están cobrando de más con la primer unidad. Claro. Un consejo a los consumidores, que traten de comprar aquellos productos que vienen en envases más grandes y no en envases pequeños. ¿Por qué? Porque hay una serie de costos fijos que son iguales para el envase pequeño, con menor cantidad de centímetros cúbicos o de gramos, que para el envase más grande. Por ejemplo, la logística, los costos de traslado del lugar de elaboración al lugar de venta es el mismo. El envase, el costo del envase prácticamente es el mismo. El costo del etiquetado es el mismo. El costo de la tapa es exactamente el mismo. Claro. De modo que el costo del producto propiamente dicho pasa a ser menor en un envase más grande que en un envase más pequeño. Claro. Entonces, en las medidas de las posibilidades, tratar de comprar el producto que tenga mayor cantidad de centímetros cúbicos de gramos y no en aquellos más pequeños. Y observar la fecha de vencimiento. Claro, fundamental. Porque eso es fundamental. Hay productos que no tienen la fecha de vencimiento o que está borrada o que está enmendada porque ha vencido. Entonces, tener cuidado con la fecha de vencimiento. Claro. Bueno, hay que tenerlo Héctor, en cuenta. A ver, Ani. Sí, lo que les quería señalar es que lo que explican desde la Cámara de Comercio es que por un lado sí ha cambiado el hábito, porque también en este relevamiento lo que está incluido son las apps de delivery que uno pide desde su hogar, y la verdad es que hoy la mayoría utilizan las distintas apps de delivery que te traen comida y te traen lo que quieras. Pero por otro lado lo que dicen es que es una buena forma para ahorrar, porque lo que uno puede hacer desde su casa, desde la computadora, es justamente esto, buscar y comparar los precios. Además de aprovechar también las promociones y lo demás, vos lo buscás en distintas tiendas, comparás en cuál te sale más barato y ahí directamente lo comprás. Esa es una de las razones por las que dicen que en los alimentos y las bebidas alcohólicas como las no alcohólicas son los más consumidos en las ventas de internet. Bien, le quería preguntar a Héctor, así como los consumidores cambiamos nuestros hábitos, hay cambios, por supuesto, por parte de las empresas. Y me quiero quedar con lo que decía de los envases, porque el consejo que nos daba Héctor es que compremos las presentaciones más grandes. Pero también hay mucho engaño por parte de las empresas. Me pasó, de hecho, esta semana, puntualmente con una bebida, 1,5 litros y ahora sacaron 1,25 litros. Y el precio es el que tenía la de 1,5 litros. Dije, uy, mantuvo el precio. No. Y me fijé, si uno va rápido, lo agarra y se dan un montón de productos, Claro, o por ejemplo, la queja de si uno viene consumiendo un producto durante muchos años, ya estás habituado, por ejemplo, una galletita, que antes era así, ahora es así, Héctor. Muy buena observación, porque precisamente cambian permanentemente las características de los envases y uno se desengaña permanentemente con menor cantidad de gramos o de centímetros cúbicos, como vos muy bien señalás. Claro. Entonces, observar bien qué es lo que se está comprando, no solo el precio, sino la cantidad de mercadería que se está adquiriendo. Y no todo eso, ¿no? En el consumidor, cuando vamos al súper, cómo presta mayor atención, cómo está comprometido, cómo tiene que mirar los precios, porque esto afecta a la economía de todos los días, Polino. Claro, que trate de ir en horarios que no concurre demasiada gente, porque es prácticamente imposible. Además,
tratan de colocar en las góndolas Sí. que están a la altura de la vista aquellos productos que en general tienen precios superiores. Traten de ver los productos que están en las góndolas más bajas. Bueno, o en la las ley de más góndolas altas. apunta a eso, Claro. justamente a controlar eso, ¿no? Lo que es en la punta de góndola. Claro, pero que el consumidor, mientras tanto, que no solo observe los precios y los productos que están a la altura de la vista, sino también los que están en las góndolas, en los estantes más altos y en los estantes más bajos. ¿Qué pasó estas últimas semanas, Héctor? ¿Se dio esa situación de supermercados, principalmente los hipermercados, vacíos o bien de gente que en realidad iba a comprar teniendo ya la disponibilidad del dinero, ¿no? Como para estoquearse y de cubrirse de los aumentos que se vienen en los próximos días, que ya están presentes, de hecho? Bueno, en general tuvo la concurrencia normal. En algunos momentos hubo, en algunas horas, algunos supermercados, mayor cantidad de consumidores que fueron a estoquear por temor a la devaluación y a los aumentos que pudieran venir. Ahora, esa es un arma también de doble filo, porque en la medida en que vayamos todos corriendo a comprar una gran cantidad de alimentos, suben los precios injustificadamente, ¿no? Claro. Entonces yo creo que tenemos que actuar con mucha tranquilidad y mucha Y serenidad. paciencia, ir con tiempo, ¿no? Porque no es para apuros en el súper, pero hay más repercusiones en las redes, Anita. Exactamente, como les decía, nosotros consultamos a nuestros seguidores de Instagram cómo cambiaron sus hábitos. El consumo masivo no da tregua, antes de la devaluación se desplomó 10% en julio. ¿Vos cómo modificaste tu consumo? Una de las respuestas nos dice, miro mucho los precios y solo compro lo indispensable. Solo voy una vez al supermercado. Ajustando el pedido mensual, olvídate de darme un gusto. Claro. Reducimos la cantidad de comida en el día. Esto es una de las respuestas que se repite mucho, que dicen, como durante el día, durante la noche trato de tomar mate y comer galletitas. Comprando menos y la marca más barata. Comprando productos de segunda marca. Bueno, perdóname, Ani, Sí. en toda crisis hay una oportunidad y esta es la oportunidad para las segundas marcas, las marcas blancas, ¿no, Héctor? Claro, que son de buena calidad. Las segundas marcas, terceras marcas, marcas propias de los supermercados, son productos en general de buena calidad, no solo las primeras marcas, porque también hay una cuestión de marketing, hay una cuestión de publicidad. A veces mal llamadas segundas marcas algunas, Claro, ¿no? Por claro. la calidad que tienen. Cuando la comparás. Que son marcas ya aprobadas por los organismos, por la ANMAT, por SENASA y demás. En consecuencia, se pueden consumir tranquilamente. Las llamadas primeras marcas son aquellas que por la gran publicidad, esa gran inversión que se ha hecho, que también esa publicidad después está en el costo final del producto que pagamos cuando lo vamos a comprar, creemos que es de mejor calidad. Y en cambio también es de buena calidad las otras marcas. A ver, Ani, seguimos repasando. Seguimos repasando, ahí les muestro en vivo. Sí. Bajé el consumo de carnes, lo básico para una buena alimentación, ropa y calzados, cero. Esto de vuelta también es algo que se repite mucho. Compro solo ofertas y estrictamente lo que necesito. A comer arroz con lo que venga, dice otro usuario de C5N. Y como les decía, la ropa, los gustos es lo principal que se ha dejado de consumir. La ropa, hace como 2 años que no me compro, uso siempre lo mismo y zapatillas, prefiero abstenerme. Bueno, y ahí el sector de varias textiles, el sector de la industria del calzado, también de las pymes, Golpeado, ¿no? que son los más golpeados, ¿no? Que quedan reflejados en estos testimonios, Polino. Exactamente. La industria textil está prácticamente, la pequeña y mediana empresa, en una crisis fenomenal por la caída de los productos. Además, la apertura indiscriminada de la economía. Claro. Un gobierno tiene que proteger la industria nacional, no puede abrirla indiscriminadamente. La pequeña y mediana empresa está en una crisis muy grande. La industria textil, bueno, es una de las más perjudicadas. La industria del calzado, la vestimenta en general. De modo que hay que proteger la industria nacional, hay que proteger el empleo argentino. Y las pymes son las únicas generadoras de empleo auténtico y genuino. ¿Qué hacemos, Polino, en el súper? No, boludo. Comprar lo que alcance. ¿Qué es el Apple TV? Yo tengo que manejar. Comprar lo que realmente necesitamos, ¿no? Sí. No ir a lo loco, comprar, ver bien el producto que estamos adquiriendo, que
Lo de la fecha de vencimiento, insisto. Fundamental. Es importante. Insisto, sobre todo en los barrios humildes, tener en cuenta la fecha de vencimiento, Claro. porque podemos comprar el producto a un precio menor, pero con una fecha vencida. Claro. Eso es muy Pero importante. no solamente en los barrios más humildes, Héctor, hay grandes cadenas que lanzan promociones Sí. en los productos y que el producto no está vencido, pero tenés un margen de 3 días, por ejemplo, para consumirlo. Y Claro. uno no se da cuenta, y es más, quizá al bar que tiene un buen precio, compras en vez de 1 unidad, Claro. 4. Decís, bueno, aprovecho, y después lo tenés que tirar porque Claro, está vencido. cuando va a consumir la última, ya claro, está vencido. Y son los que están adelante, viste, que abrís un poquitito, Sí, metés sí, la sí. mano, buscás y no, y tiene una Eso fecha también. un poco más corrida. Bueno, Polino, Ahora, muchas acá el gracias por los gobierno datos. lo que tiene que Sí. hacer es hacer cumplir las normas legales vigentes, porque todo este desmadre, entre otras cosas, se ha producido porque no se ha hecho cumplir las leyes que están vigentes, la ley de Claro. defensa del consumidor, la ley de lealtad Le iba a comercial. preguntar eso, Héctor. ¿Qué defensa tenemos hoy los consumidores, en realidad, al margen de las distintas estrategias y malabares que uno puede hacer para ahorrar dinero, En que se aprovechar cumplan las promociones? claro, que se cumplan las leyes que aprobó el Congreso Nacional de defensa del consumidor, de lealtad comercial, la ley que crea el Observatorio de Precios, que nunca se la puso en funcionamiento. ¿Qué significa la ley del Observatorio de Precios? Que se aprobó en diciembre del año 2015. Que funcionarios del Ministerio de Economía, con representantes de 12 entidades de defensa de los consumidores, observan los precios desde la materia prima hasta que el producto está a la venta, para determinar en qué eslabón de la cadena se produce una distorsión de precios, de modo tal que el Poder Ejecutivo actúe rápidamente Claro. sobre ese eslabón. Por ejemplo, la situación más clara, si se quiere, es en las frutas y en las verduras. Claro. Cada vez que hay un verdurazo en Plaza de Mayo, por ejemplo, los pequeños productores ofrecen muy buenos Sí. productos a bajos precios y la pregunta que surge siempre es, ¿por qué nosotros pagamos 10 Claro. veces más que lo que debiéramos pagar? ¿En qué parte del eslabón de esa cadena se están llevando un margen enorme? Bueno, en una situación de crisis como Sí. esta, debiera intervenir la autoridad competente como para evitar que haya alguien, digamos, todos perdemos en una situación de crisis. Entonces, quien se lleva la mayor parte en esa cadena de pagos, digamos, tiene que disminuir un poco su margen, no queda otra. O sí Exactamente. queda, pero es el aumento de la pobreza, el hambre. Vos fíjate, el Congreso Nacional aprobó en el mes de mayo del año pasado una ley que se denomina de defensa de la competencia, Sí, no se aplica. que tuvo origen exactamente en diputados del oficialismo y de la oposición. Sí. Crea un Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia. Estamos entrando al mes de septiembre del año siguiente y no nada. se avanzó un paso en la creación de ese Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia. La consecuencia lo que vemos todos los días en el súper. Gracias, Polino, como Gracias a siempre. ustedes. Muchas gracias. ¿Pausa? Sí, ya volvemos.